profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Les comentábamos en titulares, Fernando Pereira, líder del Frente Amplio, acusó a Valeria Ripoll de decir fantasías. Tiene que haber un interés de polemizar conmigo, dijo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, contestó ayer a Valeria Ripoll, reciente adherente al Partido Nacional, luego de abandonar su actividad como sindical, como secretaria de ADEON, apuntó a Pereira. Ripoll dijo esta semana que Pereira le vetó la posibilidad de hablar en un acto del 1 de mayo del PIT-CNT, en la pasada administración. No me dejaron hablar en un 1 de mayo porque iba a hablar contra el gobierno, dijo el lunes la ex secretaria general de ADEOM. La ex integrante del Partido Comunista apuntó contra el actual presidente del Frente Amplio, quien en ese momento era líder de la central sindical. Fernando Pereira fue uno de los que me vetó para hablar ese 1 de mayo. El presidente del Frente Amplio dijo que los dichos que son una fantasía. En aquel momento eran 42 sindicatos que resolvieron que hablara yo solo en un acto. ¿Eso es veto? Eso es una mayoría. No tenía capacidad de veto, declaró. El dirigente político dijo que Ripoll tiene que soltar su rol de sindicalista. Yo dejé de ser dirigente sindical. Yo ya no opino de cosas del PIT-CNT. De las cosas de los trabajadores tienen que opinar los trabajadores. Ella dejó de ser dirigente sindical, empezó a ser dirigente partidaria, por lo que una dirigente partidaria tiene que generar discusiones políticas, aseguró. Pereira habló del tipo de relacionamiento que tenía en el pasado con Ripoll y cómo percibe que es el nuevo vínculo de aquí en más. Yo no me llevé mal con ella, tiene que haber un interés de polemizar conmigo. Yo tuve un buen diálogo. Cuando tuvo un problema, hablé con ella, me preocupé, hablé con el ministerio. Es una persona con la que me he llevado bien. Le dieron un papel de confrontación con sus excompañeros, concluyó. Ministerio de Economía y Finanzas comunicó al Parlamento que el Ejecutivo no modificará la carga tributaria a la cerveza. El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó al Parlamento que el Poder Ejecutivo no va a modificar la carga tributaria a la cerveza en respuesta al reclamo de varios diputados que hicieron un planteo para que se rebaje al 33% lo que se tributa de IMESI. La Comisión de Hacienda de Diputados aprobó una minuta de comunicación con un planteo al Poder Ejecutivo. Ante consultas hechas por el Ministerio de Economía y Finanzas, se remitió una respuesta negativa. Los diputados recibieron este miércoles a una delegación de Fábricas Nacionales de Cervezas que respalda un descenso de la carga fiscal. El diputado del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, explicó que se busca proteger la industria y los puestos de trabajo. En tanto, los diputados del oficialismo insistirán ante el Ministerio de Economía y Finanzas en una reducción de la carga fiscal a la cerveza. Pese a la negativa del gobierno, se pedirá revisar el IMESI a esta bebida. Tiene más protecciones que la leche. No hablemos del subsidio a la industria del vidrio para que se fabriquen las botellas, ¿no? Es decir, es toda una industria subsidiada para mantener en el nombre de los puestos de trabajo. Y no de ahora, ¿eh? No, esto viene de hace muchísimos años. Pensé que era 30 años. No, por lo menos 20, ¿no? Por lo menos 20 años. Fue el gobierno, la administración del Frente Amplio fue aumentando las protecciones porque fue cuando se produjo el gran conglomerado, la gran asociación de empresas de productoras de cerveza en una o dos grandes empresas que monopolizaron o casi el mercado nacional y anunciaron que iban a envasar las cervezas en Brasil y las iban a traer al Uruguay, con lo cual quedaban trabajadores desocupados. Para sostener, Richard Reed era uno de los líderes sindicales de la bebida y fueron los que negociaron la generación de un impuesto de una protección particular para la cerveza que le generó al gremio la posibilidad de realizar mucha actividad social con los beneficios de esa protección. Pero la realidad es que la cerveza el consumo de cerveza en Uruguay está protegido, no solo desde la producción del vidrio, sino también desde la producción, desde el envasado de la cerveza. Porque en realidad la cerveza se envasa en Uruguay, no se produce. Se produce bastante poco.
Bueno, el Frente Amplio pide que se suspenda la licitación para asociar a privados con negocios del Portland. La bancada de senadores del Frente Amplio mostró su oposición a los cambios que hizo el directorio de ANCAP al llamado a licitación pública para la comercialización y distribución del Portland y productos afines. Los cambios realizados en el pliego del llamado disminuyeron en forma notoria las exigencias, abriendo la posibilidad a que empresas con menos disponibilidad de recursos y por ende con menos solvencia financiera puedan presentar ofertas, lo que hace aún más riesgosa una operación en la que el Estado pondrá a manos de una empresa privada un patrimonio de cientos de millones de dólares, indica el primer punto de la declaración de los legisladores de la coalición de izquierda. En segundo lugar, consideran sumamente inconveniente que los cambios se realicen a menos de 20 días de la fecha fijada para el acto de apertura de las ofertas. Resulta inconveniente modificar exigencias sustantivas en el llamado a sugerencia de una empresa interesada, lo que sin dudas coloca en desventaja a firmas que, de haber conocido esa facilidad con antelación, podrían también haber presentado su oferta, indica el documento. En el final reiteran que para los legisladores es necesario suspender el llamado a la licitación en curso y rever las condiciones modificadas. Negocio Minerva Marfrig. Causa preocupación en el Uruguay. Tal como estaba previsto, el anuncio de la compra de 16 plantas de Marfrig, 3 en Uruguay por parte de Minerva Foods, generó un gran revuelo. La operación por más de 1.500 millones de dólares es de las más importantes de la región y del mundo. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, aseguró que la transacción tiene que pasar por defensa de la competencia y luego el ministerio se pronunciará al respecto. El doctor Marcelo Seco aseguró que se trata de una operación de activos, de bienes, que se enmarca en un proceso que es parte de algunos movimientos estratégicos de Marfrig. El CEO de Marfrig cuantificó la operación en el orden de 100 millones de dólares por planta, pero expresó que Marfrig no sale de los países en donde se vende. Estamos creciendo en Tacuarembó, que va a ser una planta bastante más grande que la actual, con un proceso de inversión que fue decidido hace 2 años. Lo mismo en Argentina y en Brasil, quedándose con plantas de más de 2.000 reses faenadas por día. En Uruguay los activos que entran en el negocio son las plantas de San José, La Caballada y Colonia, pero el doctor Seco aclaró que no entra el feedlot y queda la planta de enlatados de Fraiventos. El jerarca de Marfrig dijo que este acuerdo puede llevar algún tiempo en cristalizarse. Las plantas van a seguir operando normalmente, no va a ser un proceso de este año y aseguró que la operación no va a implicar ningún proceso traumático laboral o de detenimiento de actividades. El ingeniero agrónomo Patricio Cortabarría se mostró preocupado. Es una noticia muy grande para todo el complejo cárnico del Uruguay, para todo el país, porque una empresa llegaría a tener 7 plantas y estaría concentrando más del 44% de la faena. Eso sumado a las otras que están operando en el mercado, con 4 empresas estaríamos hablando de más del 70% de la faena, lo cual no es bueno. Afirmó que somos más de 40.000 productores que tendríamos que negociar con menos de 4 empresas para hablar del 70% de la faena y lo vemos como algo muy peligroso. Puede cambiar la ganadería uruguaya de una manera difícil. También preocupado se mostró el presidente de la Federación Rural, el ingeniero agrónomo Jorge Andrés Rodríguez, que consideró que esto puede tener una lectura positiva. Mencionó que quizás parte del negocio de Brasil-China tiene algo de explicación en esto. Ahora, el abastecimiento a China se va a dar por esta empresa. Esto puede ser una oportunidad también. Como una pésima noticia, la definió Conrado Ferber. En la noche del martes, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay le presentó al presidente de la calle Pou un documento técnico elaborado por la institución que refleja cómo la concentración no es buena. El presidente nos dijo que será una resolución técnica, no política, y que habrá que esperar lo que resuelva la Comisión de la Competencia, dijo Cortabarría. Mujica advirtió que es un peligro que Minerva Foods haya comprado 3 frigoríficos más en Uruguay. El expresidente de la República y líder del Movimiento de Participación Popular, José Mujica, dijo ayer que le preocupa que la firma brasileña Minerva Foods
continúe su expansión en Uruguay al comprar 3 frigoríficos que hasta el momento pertenecían a la firma también brasileña Marfrig Global Food Sociedad Anónima, pasando a dominar la faena de bovinos. Nosotros tenemos una oficina en el Ministerio de Economía y Finanzas, dijo Mujica en referencia a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Nunca la vi que hiciera algo, nunca tiene problemas con nada. Es un peligro porque yo me acuerdo del monopolio de los ingleses, dijo, y luego agregó que estos, que son brasileros, se están quedando con el mercado. En este sentido, afirmó estar absolutamente convencido de que hay que frenar el avance de la extranjerización del mercado de la carne y por lo menos el 30 o 35% de la industria frigorífica debería ser de intereses nacionales. Sin embargo, recriminó que acá hay una doctrina de que el mercado arregla todo cuando en realidad es el reino de las sardinas, el grande se come al chico. Y si bien reconoció que pasa en todos lados, la solución depende de que los estados pongan un freno. Quiero hacer una aclaración. El proceso de extranjerización de la industria frigorífica no viene con esta administración. Hay que preguntarle al señor Mujica cuándo empezó la incorporación. Empezó con Marfrig, ¿no? Cuando empezó Marfrig. Bueno, empezaron las tres, Minerva, Marfrig, los brasileños empezaron en aquel periodo, sí, el periodo del gobierno del presidente Lula y el presidente Mujica. Entonces, cuando abrís la... Bueno, es la lógica. Cuando usted abre la puerta, esto es lo que pasa. Sí. Ahora, abrir la puerta y después decir que está mal, en fin. Está bien, a Mujica le perdonamos todo. Me encantó lo del reino de las sardinas. El grande se come al chico. Bueno, es globalización. Lamentablemente. Pero ese proceso, creo que la explicación más clara la dio el ingeniero Cortabarría. El ingeniero Rodríguez, el presidente de la Federación Rural. Esta empresa, Minerva Food, es la que va a exportar carne a China, por lo tanto precisa plantas, mucha cantidad de toneladas de carne. Que produzca, sí, sí. Y si las produce él, fantástico, es más barato. Tal cual. Es un tema de sentido común. Sí, hablaba el presidente de la FOICA ayer en una nota, que es el gremio de la carne, y señalaba que para ellos, en definitiva, la situación no cambia demasiado. Sí es cierto que es un poco más complejo negociar con empresas de este tamaño que negociar con empresas nacionales o empresas pequeñas, porque muchas veces tienen conductas intransigentes en la negociación, porque son directrices centrales que vienen del cómo manejar el negocio, pero que en definitiva tienen las condiciones de trabajo que tienen que tener, tienen salarios dignos, siempre mejorables, pero dignos, y no tienen en definitiva grandes problemas con la situación. Porque esto podría llegar a ser un problema para una empresa que toma posesión de 3 nuevas plantas, que el gremio empiece con dificultades de negociaciones. Hasta ahora, aparentemente, en las plantas en las que ya está Minerva, no hay problemas de negociación, se trabaja normalmente, y bueno, a veces algún trancazo hay porque, bueno, son intereses que en algún punto se chocan, pero en definitiva, todos quieren que la empresa funcione. Las empresas más grandes de este país es donde menos problemas sindicales se detectan, ¿no? Sí. Bueno, vamos a otro tema. Como toda mujer, si puedo, me cuido. Fossati respondió a burla sobre su cambio estético. El pasado lunes, la fiscal Fossati fue invitada a un programa de televisión en el canal oficial. La funcionaria se presentó en los estudios de la TV pública con un peinado nuevo y un look rejuvenecido, al menos en comparación con sus anteriores apariciones públicas. Esta circunstancia no pasó inadvertida y, como no podía ser de otra manera, fue comentada en Twitter, o en X, como ahora se llama, esta red social, en la que no hay asunto que escape al escrutinio, la crítica y hasta el linchamiento. En este caso concreto, una usuaria de la red llamada Natalia Brites publicó imágenes de Fossati antes y después de su cambio de aspecto e hizo un comentario sarcástico al respecto. Curiosamente, la propia fiscal recogió el guante y respondió a la acusación de pasar por un procedimiento estético. Lamento si usted no tiene la suerte de que cuide su salud y su estética el mejor cirujano del país y que además sea su hermano. No le vendría mal, comentó la fiscal, añadiendo a su palabra un emoji risueño. El comentario de la fiscal hacia... Soy nieta, hija, sobrina, hermana, cuñada, tía de 7 médicos y cirujanos, madre de una futura. Pensar que yo me puedo ofender por su comentario es gracioso, como toda mujer. Si puedo, me cuido, añadió.
Ahora sí, el comentario de la fiscal hacía referencia a los profesionales de la clínica Fossati, fundada en la década de 1960 por el doctor Guillermo Fossati, y que continúa funcionando a cargo de sus descendientes. Por su parte, Brites manifestó su asombro por la respuesta de Fossati, ya que aseguró que esta había bloqueado ante esa posibilidad. La usuaria redobló su ironía y señaló que si el hermano de la fiscal es cirujano, podría haber intervenido antes. Además, aprovechó para referirse a las versiones de que la fiscal, que renunciará a su cargo el mes próximo, podría ingresar a la actividad política. Ah, y por eso se hizo... No, por eso la critica. Pero por eso se hizo eso, entonces. Ya tenemos la razón. Asimismo, durante el intercambio intervinieron otras voces, algunas de las cuales felicitaron a Fossati por invertir en sí misma, algo en lo que la aludida coincidió y se congratuló de que no debe pagar por ello. Me falta incorporar el gym para llegar a tener una vida saludable, concluyó la doctora Fossati, que está a días de retirarse de la fiscalía. 4 de septiembre, el último día en funciones. La sextorsión, escuchó bien, sextorsión, avanza en el país y abogado detalla qué centro operativo está en Uruguay. La sextorsión, estafa que surge a través de las redes sociales y que implica mayoritariamente a hombres que reciben fotos eróticas de mujeres que luego presuntamente son menores de edad, está presente en nuestro país por lo menos desde hace un año, pero en 2023 tiene una novedad con respecto a esa modalidad delictiva. Según informó el abogado Diego de Pasos, la diferencia está en que el centro operativo de esta estafa era en Paraguay. Sin embargo, este año se logró saber que se está operando dentro del ámbito nacional, ya que hubo personas que se hicieron pasar por policías, nombrando efectivos que forman parte del Ministerio del Interior. Los casos que manejó el abogado repiten ciertos patrones. El primer contacto es a través de Facebook por una chica a hombres a los efectos de entablar una conversación. El intercambio avanza, pasa a WhatsApp e inicia el envío de fotos eróticas. Como contrapartida se le solicita a la persona fotos de la misma índole, momento en que muchos denunciantes optan por no hacerlo. La conversación avanza, pero en determinado momento se corta. Al rato o al otro día, los hombres reciben una llamada de un supuesto funcionario policial que incluso se presenta, y por lo general son nombres que se condicen con jerarquías del Ministerio del Interior. Las víctimas de esta estafa, en la mayoría de los casos, van y terminan efectivizando el pago que se hace a la cédula de una persona uruguaya y que se repite en varios casos diferentes. Pero lejos de que la estafa termine aquí, continúan siendo contactados para que giren más dinero con la excusa de que la denuncia se filtró y está en fiscalía. De Pasos recomendó, en caso de estar sufriendo este tipo de estafa y acoso, hacer la denuncia y bloquear esos contactos, aunque reconoció que algunos clientes se sienten más seguros si sus abogados hacen la denuncia penal. Con respecto a las indagatorias que hay al respecto para dar con los responsables, el abogado dijo que por el momento no hubo avances en las denuncias que están presentadas y explicó que el año pasado era más complicado de rastrear porque el origen era el Paraguay. Mire usted, la sextorsión. Yo sabía que había extorsión de todo tipo, ¿no? Y hay un fuerte operativo de seguridad, sobre todo de los bancos, con los datos, por los accesos a las cuentas a través de falsas páginas web en las que simulan ser las páginas oficiales de los bancos y le sacan la información. Esto es complicado porque estas ahora, son solicitudes de amistad que aparecen por las redes estas sociales, son cosas que van por otro lado, siguen siendo en el terreno cibernético, pero ya con contacto personal, ¿no? Ya que te llame una persona diciendo que hiciste algo que no está bien, se entra. El tema es que lo hiciste. Y claro, lo que pasa es que ahí empezamos con todo el asunto de, bueno, la foto es real, no es real, la persona existe, no existe, es menor, no es menor. Sí. Quien accede a pagar es porque sabe que algún botón mal apretó. Bueno, hablando tantas veces de Javier Milei, mire, tenemos noticias porque viajó a Uruguay a conocer el proyecto en Colonia que busca atraer a miles de argentinos. Javier Milei llegó ayer a Uruguay a través de la empresa Colonia Express para conocer un proyecto en el que busca atraer argentinos para que pasen a radicarse justamente en Colonia. Milei, el argentino que estaba interesado en Más Colonia, un plan para la creación de una comunidad inteligente, cuyos creadores
suelen llamarlo la Silicon Valley uruguaya. El emprendedor fundante de Más Colonia se llama Eduardo Bastita, quien sumó a otros inversionistas y constructoras que podrían terminar financiando el total del nuevo plan para modernizar Colonia por una cifra de máxima calculada en alrededor de 2.000 millones de dólares. Milei se reunió con Bastista, un empresario joven dedicado a la logística de empresas de ventas online, sobre todo en la icónica Mercado Libre, la compañía de mayor valor de Argentina. Bastita planteó Más Colonia por impulso de su padre, que fue quien compró hace décadas las 500 hectáreas de campo en las que se construye. Lo que imaginó, aunque de todos modos, él siempre quiso que los argentinos nos vinculemos más con Colonia. Estamos muy cerca y la conveniencia podría haber sido mayor, la convivencia podría haber sido mayor, dijo Bastita hace algunas semanas. El proyecto urbanístico apunta a un target de habitantes totalmente vinculado a la migración argentina joven que, se analizó, continuará mudándose a Uruguay para desarrollar su vida adulta de este lado del río. Nosotros decimos que Más Colonia va a ser, de alguna manera, trasladar la Argentina a Uruguay, dicen sus impulsores privados. Aunque la consigna pareciera ser polémica, quienes la difunden afirman que es algo que cae bien de este lado del río. Bastita planteó su emprendimiento en el que participan también otros socios e inversionistas pensando en cómo convocar a esos jóvenes de Argentina que quieren vivir en el extranjero pero no lo hacen por falta de oportunidades, por carencias de ahorros o por la nostalgia que produce el exilio lejos de familias y afectos cercanos. Los departamentos más chicos, para quienes se muden a Más Colonia, se podrán adquirir pagando una base de $20.000 y firmando una hipoteca que se cancelará con cuotas de $300 por mes durante varios años. Lo novedoso es que con cada propiedad, los dueños obtendrán también entre 500 y 1.000 pasajes anuales para ir y venir a Buenos Aires a través de los barcos que cruzan el río por hora, con una frecuencia diaria de 16 viajes.